En los siguientes minutos, que sea el Señor ayudándonos para poder entender y por supuesto poder aplicar ello. Así que oremos. Señor, te damos gracias porque en tu bondad tú nos permites exponer este texto de las Escrituras. Anhelamos, Señor, para que podamos atesorar tu palabra como consejo sabio para instrucción de nuestra vida y también de nuestros hijos. Señor, en tus planes perfectos está la familia. En tus planes perfectos, Señor, está que nosotros como padres podamos criar a nuestros hijos acorde a lo que nos enseña la palabra. Por ello te pedimos que lo que recibimos en este día podamos anclarlo en lo más profundo de nuestros corazones, anhelando y deseando el poderlo vivir diariamente en nuestra familia, en nuestros hogares, con nuestros hijos. Acudimos ante ti porque en nuestras fuerzas somos torpes, Señor. Tú eres grande y majestuoso y tú puedes extender misericordia sobre nuestras familias. Ayúdame, Señor, también a la explicación de este texto, que pueda exaltar tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. En Cristo Jesús, amén. El Señor en su misericordia nos permite continuar con este tema donde estamos haciendo énfasis ahora en nuestros hijos. El domingo anterior pudimos meditar en cómo educar a los hijos para Dios. Hoy vamos a continuar con ese mismo hilo conductor y vamos a enfatizar en la disciplina y la amonestación según el pasaje que tenemos, Efesios capítulo 6, versículo 4. Pero hagamos una breve introducción para mirar los obstáculos que hay para cumplir ese mandato que nos deja el Señor. Y quiero proponerles dos obstáculos. El primero es un obstáculo externo, la presión externa, es decir, la cultura. Por ejemplo, nuestros hijos hoy en día pasan mucho tiempo solos porque los padres no están en casa. La situación de muchos hogares es la siguiente: papá y mamá trabajando y los niños generalmente quedan al cuidado de otros, a veces de familiares, a veces de amigos, o a veces hasta de extraños. Bajo esta realidad, entonces, los pequeños son influenciados por lo que encuentran. Entonces, el teléfono, los videojuegos, redes sociales, amistades virtuales. De igual forma, la influencia está en el comportamiento de sus cuidadores, entre otras cosas. ¿Qué teníamos años atrás? En hogares conservadores, por supuesto. El padre de familia salía a trabajar y la mamá se encargaba, por instrucción del papá, de guiar, de cuidar a los hijos. Ellos generalmente tenían la posibilidad de jugar con otros niños y los juegos eran tan simples, pero eran muy recreativos. Ustedes recordarán, sobre todo los que ya tienen alguna edad, esos juegos como el yoyo, las canicas, el trompo y juegos similares que permitían compartir algo que se ha perdido por la virtualidad. Y
Esto ha hecho más bien que los niños de hoy en día refuercen más bien su condición de egocentrismo por todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Ellos prácticamente están solos y difícilmente comparten con otros niños, excepto cuando están en los colegios. Hoy en día muchos padres piensan también que cumplen con su labor si llevan el sustento a casa, si aportan económicamente. Y esto es solamente una parte, porque así piensan muchos padres: he cumplido porque llevo dinero a casa, llevo el sustento a casa. Padres, esto es solo una parte nomás de la labor que deben desarrollar o que debemos desarrollar. Ya que nosotros los padres somos los responsables en la guía, enseñanza, cuidado, sustento de nuestros hijos. Claro que la esposa, por supuesto, es la ayuda idónea, como lo dice la Escritura. Entonces, el responsable ante Dios de su familia es ¿quién? El papá. Él es el que responde ante Dios por su esposa y por sus hijos. Así lo dice, así lo enseña las Escrituras. Padres, hoy en día en Cristo debemos cambiar la mentalidad que traemos de la cultura. Sabemos que eso solamente se puede hacer en Cristo. Padres, debemos esforzarnos para compartir y ser esos guías espirituales que necesitan nuestros hogares. Todo eso necesita, sí, de esfuerzos, no de excusas. Necesitamos esforzarnos en Cristo. Sigamos mirando cómo la cultura cambia y afecta a nuestra infancia. Analicemos lo siguiente. Hace algunos años, la sociedad solía sostener la idea de que se debía proteger a los niños. Se les debía enseñar y cuidar de acuerdo a lo que fuera apropiado para su edad. Se les daba información medida, que no los expusiera prematuramente a un conocimiento que no estaban preparados para poder recibir. Había ciertas cosas que se les ocultaba a los niños porque no estaban preparados para poderlas asimilar. Pero todo esto ha cambiado lamentablemente con las redes sociales, la televisión y los mismos medios de comunicación. Ahora los niños, nuestros pequeños, están expuestos a toda clase de ideas y de información sin ningún entendimiento de si pueden o no manejar esa información que reciben. Se les manipula y se les utiliza para intereses propios de los adultos. Todo esto ha sucedido porque nuestros hijos viven en una sociedad cuyo contexto social ha disminuido la diferencia entre adultos y niños. A medida que el mundo de los adultos se abre a los niños, de todas las maneras, inevitablemente estos pequeños quieren imitar a los adultos, especialmente en lo malo. Y a esto le agregamos lo que sucede en los colegios hoy en día en nuestra sociedad, donde generalmente, ¿qué se les enseña a los hijos en estos colegios? Pues antivalores. Porque estos colegios enfatizan en que hay que defender el libre desarrollo del pequeño, el libre desarrollo del ser humano, que va en contravía de los valores, de las Escrituras, de la enseñanza de la Biblia. Pero aparte de este desafío que es la cultura, hay otro también muy importante, y es la presión interna, es decir, la naturaleza caída del ser humano. Aunque puede que nuestros hijos inicien la vida con cierta cantidad de ignorancia y también ingenuidad con respecto a ciertos asuntos, no nacen inocentes en cuanto a la maldad. Nuestros hijos, ¿qué dice la Escritura? Nacen pecadores.
y la semilla de todo pecado conocido está plantada en lo profundo del corazón de cada niño. Vayamos a las Escrituras. Salmo 58, 3, 4. Salmo 58, 3, 4. Mira lo que dice las Escrituras en este salmo. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Este pasaje es claro. Desde la matriz el ser humano se ha descarriado de Dios. Está inclinado a la mentira, está inclinado a la maldad. Y esto es por naturaleza. Miremos otro salmo. Salmo 51, 5. Dice la Escritura, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí el salmista David reconocía su maldad y dejaba claro que su pecado no era culpa de Dios. Más bien, la fuente del pecado de David era su naturaleza caída, pecaminosa, que venía desde la concepción. Y para poder ampliar un poco este concepto, vale la pena recordar lo que el apóstol Pablo nos comenta y comparte en su carta a los Romanos en el capítulo 3, donde dice, no hay ni uno bueno. Así lo dice el apóstol Pablo, yendo también a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque eso lo dice el Salmo 14. Entonces, nosotros los padres debemos entender esta realidad de las Escrituras, caminar bajo la responsabilidad que nos entrega el texto que vamos a examinar, el de Efesios, capítulo 6, versículos 4. Ahora, algunos se pueden preguntar, ¿por qué hay que disciplinar y amonestar en el Señor a nuestros hijos? Bueno, ya tenemos argumentos. Precisamente por el pecado del niño, el pecado del ser humano. Por eso hay que disciplinar y amonestar en el Señor. Ahora, nosotros los padres debemos ser entrenados en la palabra para poderla aplicar y así enseñar a nuestros hijos con la instrucción y también con el ejemplo, porque de nada sirve enseñar si no se viven las Escrituras. Bajo una aplicación clara de la Biblia, los padres podemos descansar en la gracia de Dios, esperando en Cristo, que nuestros hijos puedan ser llamados a misericordia y el Señor extender salvación. Nosotros los padres hacemos lo que nos corresponde y descansamos en el Señor sobre la salvación de nuestros hijos. Después de esta introducción, ahora sí miremos el texto. Vamos a mirar nuestro texto, que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si tú observas, este versículo nos presenta dos partes. Una instrucción en orden negativo y una instrucción en orden positivo, como lo puedes ver, ¿sí? No provoquéis, orden negativo. Y criadlos en disciplina y amonestación, es la parte positiva. Así que vamos a mirar este versículo bajo esos dos lineamientos, una instrucción negativa y una instrucción positiva. Pero antes de mirar ello, tenemos que analizar un poco el contexto, es decir, el momento en que Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios. La instrucción de no provocar a ira a nuestros hijos era un concepto muy especial para la época, es decir, novedoso para la cultura pagana, a la cual estaba escribiendo el apóstol Pablo. En ese momento,
La ley romana les daba a los padres poder absoluto sobre sus familias, lo cual se llamaba patria potestas, es decir, patria potestad. Un padre podía dar órdenes con absoluta autoridad, sin la obligación de considerar el bienestar y los deseos de su esposa e hijos. De hecho, cuando nacía un niño, el padre decidía si dejaba vivir al recién nacido o ordenaba la muerte. Así estaba el Imperio Romano. El padre podía hacerles cualquier cosa a sus hijos, podía castigarlos como quisiera, inclusive venderlos como esclavos o mandarlos a ejecutar sin importar la edad. Era el panorama del Imperio Romano. Además, el infanticidio era una práctica común en el Imperio Romano y no fue prohibida sino hasta el año 374 de esta era cristiana. Conocemos del orador romano Séneca que los niños débiles o deformes eran abandonados y algunas personas los recogían para alimentarlos, criarlos y llevarlos como esclavos y también llevarlos a la prostitución. Aquellos niños que eran abandonados quizás porque eran débiles o deformes, muchas veces tenían esa situación. Esclavos o terminaban en la prostitución. De modo que Pablo le estaba escribiendo a un mundo en el cual comúnmente se abusaba de los pequeños, se abusaba de los niños, incluso se les asesinaba. Muchas personas piensan que estamos más civilizados en este tiempo. No es así para nada. Cuando tú lees las cifras del aborto, las cifras son realmente escandalosas en este tiempo. Cuando tú acabas de escuchar esta descripción del Imperio Romano, dices, uy, qué maldad tan tremenda, esos romanos eran de lo peor. ¿Tú pensarías que estamos en una sociedad mejor cuando observas las cifras del aborto? No, las cosas no han cambiado con respecto al mundo antiguo. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es el corazón, es su naturaleza caída que ha permanecido desde la antigüedad. Ahí está el problema. No son las generaciones, no son las edades antiguas, no son las épocas. El problema es el corazón. Ahora, miremos entonces nuestro texto, después de mirar un poco ese contexto de la ley romana, del Imperio Romano, lo que sucedía con los pequeños. Miremos entonces la instrucción negativa. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esa es la instrucción negativa. Cuando se está hablando de los padres, hay una inclinación a la responsabilidad del padre, como lo mencionamos anteriormente. ¿Sabemos que la esposa ayuda? Claro que sí, porque la esposa es la ayuda idónea en esa labor. Pero la responsabilidad es para el papá. Esa es la responsabilidad para el padre. La esposa ayuda. Por eso la Biblia sabiamente dice que la esposa es la ayuda idónea. Gloria a Dios. Ahora se nos dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto hace referencia a que no debemos amargarlos, no debemos irritarlos, ya que esto los desalienta en su perspectiva de Dios y de la vida. Miremos algunas formas donde se podría estar provocando a ira a nuestros hijos. Miremos algunos puntos. Por exceso de protección, por exceso de protección. Los padres, las mamás, a veces tienen tanto temor
que a los hijos les pueda suceder algo, los encierran con una cerca por todos lados. No hagas esto, no hagas lo otro, no vayas a este lugar, no vayas y hagas lo otro. Ese exceso de protección es como si dijéramos a nuestros hijos: no intentes entrar en el agua hasta que hayas aprendido a nadar. ¿Sí? Por supuesto, ¿los hijos deben recibir advertencia? Claro que sí, con relación a los grandes peligros, pero el problema son los excesos, ¿sí? Aquí estamos hablando de excesos en la protección al pequeño. Si el pajarito permanece en la seguridad de su nido, jamás aprenderá a volar. Además, la actitud sobreprotectora tiende a privar a los niños de confianza y a infundir en ellos el airado estado de ánimo, especialmente cuando se le compara con otros niños. 2. El favoritismo. Y este punto nos permite recordar una historia de la Biblia. Génesis 25, 28. Génesis 25, 28. Leamos ese pasaje. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué nos recuerda esta historia, no? Esta historia nos recuerda las preferencias que tenía tanto papá como mamá con respecto a sus hijos. La narración bíblica nos muestra qué sucedió con estos hermanos. Tú más o menos recuerda la historia de estos dos hermanos. Tuvieron gran rivalidad. Tenían allí gran tensión entre Isaac y Esaú. Pero por pura gracia, Dios no permitió que eso pasara a mayores. Esaú quería cobrar la vida, ¿sí?, de su hermano Jacob. Allí estaban dos hermanos. Tenían dificultades, tenían problemas. Pero todo comenzó con el favoritismo. Lamentablemente eso sucedió, pero como lo decía, por pura gracia el Señor no permitió que la vida de Jacob quedara allí en manos de su hermano. Vamos a mirar ahora otro punto, y es el descuido. Y también podemos tomar una historia bíblica. Es el segundo libro de Samuel 14:28. Segundo libro de Samuel 14:28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Cuando nosotros recordamos esta historia, también vamos a ver una situación de hermanos, ¿sí? En este caso, Absalón, hijo de David, pero él tenía otros hermanos, Amnón y también su hermana Tamar. Recordemos que hubo una situación bastante vergonzosa entre Amnón y su hermana Tamar. ¿Qué hizo? Violarla. Ahora entonces, ¿qué pasó con Absalón? Él quiso, pues, tomar venganza de esa situación deshonrosa para su hermana Tamar. Pero en medio de todo eso, él regresa a Jerusalén. Y en ningún momento tiene la posibilidad de estar con su padre. ¿Sí ves? Por eso el texto nos dice, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén. ¿Qué ocurrió después? Resulta que Absalón quería tomar el reinado por su fuerza, quería ser rey de Israel. No hubo atención del padre. Por eso estamos tomando el punto de descuido. No hubo atención por parte, en este caso, del rey David. Miremos otro. Por medio de ásperas palabras y crueldad física directa. Por medio de ásperas palabras y crueldad física directa. Entonces allí estamos abordando otro punto y lo podemos mirar con Proverbios
capítulo 15, versículo 1. Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nos podemos hallar frente a un padre que le gusta hacer gala de su autoridad y fuerza superior, inflige duros castigos físicos y esto llega a ser un hábito. Entonces, no solamente hay crueldad en el castigo físico, pero utiliza palabras hirientes que desalientan y desaniman a los pequeños. Así que ahí estamos viendo también cómo se puede desalentar a nuestros pequeños. Y miremos uno más. Cuando exiges el cumplimiento de objetivos poco realistas. Cuando exiges el cumplimiento de objetivos poco realistas. Algunos padres presionan tanto a sus hijos al ponerles demasiados objetivos para que sobresalgan en la escuela, en los deportes, en la música o cualquier otra cosa que practiquen. A menudo, esta presión tiene poco que ver con el niño, sino más bien con el orgullo de los padres o de la reputación de los padres. ¿Sí? Así que estamos viendo estos 5 puntos. Son unas listas que pudiéramos aumentar más, pero que estos nos pueden dar una expectativa de lo que ocurre fácilmente cuando nosotros provocamos a ira a nuestros hijos. Y quiero repetir los enunciados: exceso de protección, favoritismo, descuido, por medio de ásperas palabras y crueldad física, y también cuando se exige cumplimiento de objetivos poco realistas. Bueno, miremos ahora la parte positiva. Ya hemos mirado la instrucción negativa y cómo fácilmente nosotros como padres podemos caer en ello. En alguno de esos puntos fácilmente hemos caído, o quizás en todos. Ahora miremos la instrucción positiva, que dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El término criadlos alude al hecho que nuestros hijos no pueden crecer bien por sí solos. Ahí hay algo para nosotros poder reflexionar. Se nos está diciendo criadlos. Es porque nosotros como padres tenemos la responsabilidad. Si no lo hacemos, ellos no van a poder crecer bien por sí solos. Nuestra participación es guiarlos, encaminarlos, educarlos, por supuesto, con la mirada en el Señor. La falta de disciplina e instrucción dejará a un niño a la aventura e indefenso frente a las influencias negativas de este mundo. Si nosotros no hacemos lo que nos enseña la Escritura, el mundo le va a enseñar a nuestros hijos y el resultado va a ser lamentable, va a ser triste. Miremos un momento Proverbios 1:8. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Qué interesante lo que encontramos en la Biblia. Qué hermoso. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros la mejor guía para educar a nuestros hijos? En libros de eminentes psicólogos, en bestsellers que se encuentran en librerías, en los supermercados. ¿Dónde vamos a encontrar el mejor consejo? Lo tenemos en las Escrituras y muchas veces nosotros despreciamos ello. Cuando nosotros vamos a Proverbios, estos consejos sabios, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí para nuestros hijos que están escuchando, en las Escrituras van a encontrar cómo los padres hacen su labor y cómo ustedes cuando sean adultos
van a hacer la labor que les corresponde. Bueno, miremos las palabras disciplina y amonestación de nuestro texto. En la parte práctica, la disciplina puede ser descrita como educación mediante reglas, normas, recompensas y, si es necesario, castigos. Estamos hablando de la parte práctica de la disciplina. Educación mediante reglas, normas, recompensas y, si es necesario, castigos. La amonestación tiene que ver con una advertencia amorosa. Advertencia amorosa. Y todo esto debe estar enfocado hacia Dios. Enfocado hacia Dios. Miremos lo siguiente. Muchos de nosotros hemos pensado que si nuestro hijo se comporta bien en una visita, si es educado, saluda con respeto, si es obediente a lo que se le ordena, él va por el buen camino. Y aunque esto es importante, claro que sí, es importante, porque se le está enseñando el respeto, buenos modales y obediencia al niño, esto no es lo fundamental. Una vez más, porque yo sé que algo de lo que uno dice rápidamente puede quedar sin entendimiento. Muchos de nosotros hemos pensado que si nuestro hijo se comporta bien en una visita, si es educado, saluda con respeto, si es obediente a lo que se le ordena, él va por buen camino. Sí, esto es importante. No estamos desalentando eso, no, para nada. Pero lo que quiero decir es que eso no es lo fundamental. Ya vimos que el problema de nuestros niños es el corazón. Es atacar lo interno. ¿Sí? Sin duda, enseñar buenos modales es algo que también hoy se ha perdido. Qué triste. Padres, enseñemos los buenos modales, pero no perdamos la perspectiva de lo fundamental. Porque por enseñar buenos modales, ahí nos quedamos. Y nuestro hijo es un referente bien en las reuniones. Mire, tan educado. Mire, tan juicioso. Pero si no tiene la enseñanza de la necesidad de Cristo, no se ha avanzado realmente. Así que lo importante es trabajar en lo fundamental y hacer lo importante. ¿No creen que eso es? Miremos lo fundamental y también participemos de lo importante. Así que, ¿de qué sacamos si nuestro niño con estas características, juicioso, no tiene las escrituras, la enseñanza en casa de las escrituras, y no se le está enseñando el anhelo de salvación? Vamos a mirar más adelante que a nuestros pequeños no debemos realmente generarles una presión para que acepten a Cristo, no. Más bien enseñemos ese anhelo de salvación, porque a un niño es fácil influenciar. Entonces el niño de 6, 7 años dice, mire, ya tiene a Cristo. ¿Tú tienes a Cristo? El niño dice, sí, yo tengo a Cristo. Recordemos que debemos tener un claro entendimiento del Evangelio y la salvación es por pura gracia. Si todo lo que hacemos es enfocado en su conducta, entonces el pecado y la rebeldía que reside en su corazón cada día se hará más evidente. Por eso nuestros hijos necesitan entender que tienen un corazón pecador. Si se preguntan de dónde salen sus palabras, pensamientos y acciones malas, hay que decirles de la corrupción que hay dentro de tu corazón. Y ese corazón necesita ser transformado, lo cual solo puede hacerse mediante la obra de Cristo. Hay que enfatizarle eso a nuestros hijos. Imaginemos una corrección. Sí, el niño hay que corregirlo, pero no le explicamos, no le decimos que esas actitudes provienen de un corazón que está en pecado, un corazón que necesita a Cristo. No le estamos diciendo por qué le estamos corrigiendo,
ya entramos a la acción y no le explicamos la necesidad que tiene nuestro pequeño de Cristo, de la salvación en el Señor. Hay que enseñarles a nuestros hijos qué es la tentación y la necesidad de resistirla. Hay que ayudarles a reconocer todas esas malas actitudes y acciones que proceden del corazón. Cuando castigas a tus hijos por sus ofensas externas, hay que ayudarles a decir, bueno, es que hay un problema interno. Hay un problema interno y ese problema es el corazón. Vimos algunos pasajes de Salmos al iniciar esta exposición de las Escrituras. Hay que enfatizarles que no solo te han ofendido por su comportamiento, por su desobediencia, sino que han ofendido a Dios. Esto les dejará claro que no solamente son responsables contigo, sino también con Dios. Miren qué tan importante es poderles decir eso. No solamente han ofendido a los padres con su comportamiento, es que están ofendiendo a un Dios santo. Sin duda, la Escritura nos da unas buenas herramientas para poder enseñar a nuestros hijos. Miremos una vez más, sé que este pasaje lo hemos visto, pero enfaticemos hoy algunos puntos. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 7. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 7. Porque a nuestros hijos hay que enseñarles a reconocer a Dios. Y sin duda este pasaje es tan importante, porque cuando hablamos de disciplina y amonestación, el pasaje nos dice en el Señor. No es en nuestras propias fuerzas, no es como nos criaron nuestros padres. Ahora los cristianos tienen luz, porque es que, ¿qué se dice hoy en día? No, yo crío a mis hijos porque así me criaron a mí. Pero es que resulta que ahora los cristianos tenemos la luz de las Escrituras. Ya no podemos responder de esa manera. Sería negligente que porque así nos criaron nuestros papás, nosotros vamos a replicar el mismo formato de educación. ¿Estamos obviando las Escrituras? Es triste. Por eso, aquí hay un buen referente en Deuteronomio 6, 4 al 7. Dice la Escritura: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Este es un buen pasaje para que nosotros podamos tener una guía de instrucción a nuestros hijos. Vamos a mirar rápidamente 3 punticos de este pasaje. Debemos enseñar a nuestros hijos a reconocer a Dios, a reconocer a Dios. Es decir, enseñemos a nuestros hijos acerca de Dios en estos puntos. Explicarles que Él gobierna todo, que Él es la autoridad suprema sobre todo, que Él es un Dios todopoderoso, que es sabio, soberano. ¿Sí? Debemos enseñarle eso a nuestros hijos. ¿Cómo le enseñamos de su sabiduría, soberanía? Tenemos la herramienta, las Escrituras. 2, debemos enseñarle a nuestros hijos del amor de Dios y cómo ellos pueden amarle. Una vez más, debemos enseñarles a nuestros hijos del amor de Dios y cómo ellos pueden amarle. ¿Sí? El amor de Dios afectará su conducta. Se darán cuenta de que amar a Dios es vivir de tal manera que se le agrade. Ahora, en medio de esta enseñanza, cuando tú le dices del amor de Dios,
sale a relucir el amor de Cristo. Es decir, que solamente nosotros podemos amar a Dios si Él nos ama primero, si Él nos reconoce primero, si Él nos sale al encuentro. Así que habrá un deseo del niño porque Dios le pueda amar. Habrá ese deseo porque la salvación es de Dios. No podemos engañar a nuestros pequeños con falsas enseñanzas de Dios. Si somos realistas, le vamos a decir a nuestros pequeños la necesidad de salvación porque su corazón es pecador. Tres, hay que enseñarle a nuestros pequeños que hay que estar en contacto con las Escrituras todos los días. Todos los días. Algo que se ha perdido. Algo que para muchos no tiene relevancia, pero tú ves el texto. Y el texto está hablando de una regularidad. En la mañana, en diferentes horarios. En tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Cómo no vamos a enseñarle a nuestros pequeños que hay que estar en contacto con las Escrituras todos los días? Pero también hay que recordarles la importancia de memorizar la palabra. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Mira, muchas veces nosotros nos aprendemos otras cosas de memoria, pero ¿por qué no las Escrituras? Y le animamos a nuestros hijos a que memoricen las Escrituras. No como una estricta obligación, es como cuando le decían a uno en tiempos antiguos, vamos a aprendernos la tabla de multiplicar. Y entonces le tenían ahí a uno el juguete, la regla, lo que fuera. No estamos hablando de eso. No. Estamos hablando de un corazón amoroso, de un padre amoroso, paciente, que entiende el Evangelio, que enseña las Escrituras y que bueno, cuando hay necesidad de esa disciplina, se aplica. Así es. Pero no una obligación ahí con la correa, con lo que fuera allí, como se hacía en la antigüedad. Muchos vivieron ese tipo de educación o vivimos ese tipo de educación. Aún en los colegios muchas materias nos tocó así, entonces ¿qué pasó con esas materias? No me hablen de eso, no quiero nada de eso. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes recuerdan ello. Pero aquí estamos viendo la importancia que hay de memorizar las Escrituras. Entonces, ¿no vamos a hacer un esfuerzo paciente con nuestros hijos? Claro que sí, vamos a ser pacientes. Y para memorizar las Escrituras, ¿cómo comenzamos? Pues por nosotros mismos, porque ¿cómo le vamos a decir a nuestros hijos, memorízate la palabra si nosotros no la tenemos? No tendría ningún sentido. Ahora, nuestra enseñanza a nuestros pequeños debe tener esta claridad. La enseñanza y la conducta de los padres hacia los hijos no debe verse como si el cristianismo fuera algo infeliz, que el cristianismo está lleno de prohibiciones y constantes reprensiones. Aquí hay hijos pequeños, aquí hay adolescentes, aquí hay padres, aquí hay futuros padres. Quiero repetirles esto, que es muy importante. Muchas de estas enseñanzas, nosotros los padres las anhelábamos. Y cometimos tantos pecados, porque podría decir uno, cometimos tantas faltas. No, cometimos tantos pecados. Cuando decimos faltas, minimizamos nuestra culpa, nuestro error.
Así que por eso estoy haciendo un énfasis y repitiendo algunas cosas. La enseñanza y la conducta de los padres hacia los hijos no debe verse como si el cristianismo es algo infeliz, es algo lleno de prohibiciones, es algo de constantes reprensiones. ¿Sí? No. El cristianismo es la esperanza para el pecador perdido. Así de claro es. Es la esperanza para el pecador que está prácticamente condenado si no reconoce a Cristo. Ahora, algo también muy importante que decía, no debemos forzar al niño a que tome una decisión por Cristo. No lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el niño fácilmente se puede manipular y el niño va a decir, sí, sí creo en Cristo. No, más bien hagamos lo que nos corresponde y descansemos en la soberana voluntad de Dios. Muchos padres, como vimos anteriormente, por mostrar que su pequeño ya está ajustado a las Escrituras, ya puede decirle a los demás, no, mi niño ya reconoce a Cristo, ya. Pero muchas veces ese deseo se convierte en una manipulación. Y el padre y nosotros los padres debemos comprender que todo es por gracia, por gracia. Es que no es por fuerza, no es por imposición. ¿Qué hicieron los europeos en Latinoamérica? Impusieron. ¿Y qué ocurrió? Todo lo que se ve por Latinoamérica, desorden, derroche. Y tú tienes la oportunidad de visitar otros países con otras características, ves un poco mejor, aunque eso también ya va cambiando, ¿no? Pero hace unos años era muy diferente algunos países protestantes que no fueron contaminados con el catolicismo, ordenados, muy presente la ley moral de Dios, ¿sí? Los países latinoamericanos, todo por imposición, todo obligado, todo porque me toca, todo, y a la final entonces porque me toca, todo es queja. Porque todo me tocó, pues todo es queja. Entonces, no impongamos eso a nuestros pequeños. Pero entonces no le vamos a hablar de Cristo. Claro, por supuesto. Si estábamos mirando el texto de Deuteronomio, todos los días hablándole del Señor, hablándole del pecado, de las consecuencias y de la esperanza de salvación de Cristo, de la obra perfecta del Señor. Todos los días. Así que, si nosotros tenemos un buen entendimiento del Evangelio, pues nosotros vamos a descansar en la soberana voluntad de Dios. Nosotros los padres tenemos una responsabilidad de estar viviendo de tal manera que nuestros hijos siempre sientan que nosotros estamos bajo Cristo y que Cristo es la cabeza. Esto es algo también relevante para este tiempo porque lo hemos dejado atrás. Nuestro comportamiento debe estar acorde, es decir, nuestros hijos deben ver que nosotros estamos sujetos a Cristo, que Cristo es la cabeza de nuestro hogar. Nuestros hijos lo deben ver. Este hecho debe ser evidente en nuestra conducta y en nuestro comportamiento, y sobre todo hacerlo en un ambiente de amor. El fruto del Espíritu es el amor, así comienza. El fruto del Espíritu es el amor. Vivir un evangelio de palabra no es productivo. Y eso pasa mucho. Para nada es productivo. Vivir el evangelio es algo que da fruto porque Cristo se está exaltando en la familia. Allí es diferente. Algo muy importante. Se puede recibir estas enseñanzas, tener presente lo que hemos visto de Deuteronomio, de Proverbios, de Salmos y aún de Efesios. Lo podemos recordar, pero si eso no afecta a nuestra forma de vivir, si eso no afecta a nuestro comportamiento,
pues no será productivo. La palabra hace su efecto, el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, afectando para la gloria de Dios nuestro comportamiento y haciéndolo visible en nuestra familia. Así estamos exaltando el nombre de Dios. ¿Cuál es el fin del ser humano? Darle gloria a Dios, exaltar a Dios. ¿Cómo nosotros en familia exaltamos a Dios? Viviendo la palabra de Dios, practicando lo que estamos recibiendo. De nada sirve recibir esto y seguir igual. Debemos tener claro nuestra responsabilidad como padres, que nosotros los papás daremos cuentas a Dios por ello. Papás que estamos acá, daremos cuentas a Dios por ello. Si somos ligeros, si permitimos que la negligencia esté reinando en nuestra vida, vamos a dar cuentas a Dios sobre ello. Más bien, hagamos lo que nos corresponde y descansemos en su gracia. Eso es lo que debemos hacer. Lo que nos corresponde, lo que nos enseña la Escritura, y descansamos en su gracia. Unas palabras finales. Los papás sin Cristo posiblemente continúen igual, porque escucharán esto, pero realmente no habrá un deseo por aplicarlo a sus vidas. Las consecuencias de no vivir la palabra de Dios las vemos hoy en día a través de muchos ejemplos de familias que conocemos y que realmente no caminan en Cristo. Así que aquí hay un llamado, y ese llamado es a primero estar en Cristo. Es que no podemos hacer esto si Cristo no está. Padres, tú no puedes tener una motivación sana si Cristo no está. Padres, tú vas más bien a provocar a ir a tus hijos, porque la manera como los vas a educar, lo vas a hacer de forma inadecuada, porque Cristo no está. Los vas a provocar a ira, como dice el texto. Y aún nosotros siendo cristianos, caemos tristemente en estas cosas. Pero el llamado es, Padre, si no, o papá, si no estás viviendo para Cristo, deberías meditar y reflexionar en ello para que puedas cumplir tu rol como la Biblia lo dice. Reconocer tu pecado, reconocer la maldad de tu corazón e ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero también para nosotros los padres cristianos hay también un llamado, no solamente para el padre que no tiene a Cristo, sino para nosotros. Y el llamado es el siguiente: padres, corrijamos lo que hemos venido haciendo mal. Mira que si estamos en Cristo vamos a poderlo hacer, porque el Espíritu Santo nos da el convencimiento para poder corregir. La Biblia es clara que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, y nos hemos dado cuenta que muchas veces les hemos provocado a ira. Más bien tomemos lo que nos está diciendo la segunda parte del pasaje, haciéndolo, más bien criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Corrijamos, estemos alentándolos, estemos advirtiéndoles de la necesidad de que ellos reconozcan a Cristo como su Señor y como su Salvador. Así que, si estamos en Cristo, padres cristianos, corrijamos y demos gloria a Dios.
Eso es. Corrijamos y demos gloria a Dios. Eso es lo mejor para nosotros los padres cristianos. Y aquellos que están sin Cristo, no dejen pasar el tiempo. No esperen para mañana. Es realmente muy fuerte ver lo que ocurre en el mundo, lo que describimos tanto del Imperio Romano y lo que pasa en la actualidad. Hijos perdidos, hijos sin rumbo, hijos sin norte. Papá sufriendo y diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Hoy un predicador, un simple predicador se levanta y dice, oye papá, no pierdas esta oportunidad de examinarte. No salgas de este lugar sin Cristo, porque Cristo es la esperanza para tu vida y aún para tu familia, Vamos a tomar un tiempo para poder orar.